vamos a hablar de Acuario. Vamos a hablar de Acuario en múltiples sentidos. Vamos a interpretar el símbolo, vamos a hablar del signo, de dónde viene, de cómo está ubicado en el zodíaco, es decir, cómo también está condicionado por el signo que estaba antes y el signo que viene después de él. Vamos a ver también un poco cuáles son los mitos frecuentes sobre Acuario, mitos y verdades, ¿no? Un poco y un poco cada una de estas cosas. Algo que me parece súper interesante como para empezar a charlar de Acuario es el hecho del dibujo. Primero que nada, para las culturas antiguas, el aire estaba representado como 2 líneas verticales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los signos de aire van a tener alguna relación directa con la representación de esas 2 líneas. Vamos a ver si encontramos algún paint online para que yo trate de explicarles con un dibujo muy rudimentario, pero que nos va a servir para entenderlo, ¿no? Básicamente, a ver si puedo hacerlo un poquito más gruesito. A ver, vamos. No, esto es lo mismo. A ver, acá. Ahí está. Esto sería, obviamente no así tan feo como lo dibujo yo, pero esto sería el símbolo del aire antiguamente. Entonces, los 3 signos de aire tenían de alguna manera una relación directa. Por ejemplo, Géminis, que son 2 líneas pero verticales, y después se le agrega esto. Después tenemos Libra, ¿sí?, que también son 2 líneas, solamente que una tiene el globito en el medio para representar a la balanza. Y finalmente Acuario, que son 2 líneas, pero en este caso zigzagueantes. Luego también hay algunas maneras de dibujar a Acuario que representan 2 zigzags a lo último y al principio es una ondita un poco más ondulada, menos cortante, ¿no? A ver si encuentro alguna imagen que lo represente bien. Esto, acá está, fíjense, este dibujo, ¿sí? Esta es otra manera de dibujar Acuario. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el símbolo de Acuario en sí mismo? Lo primero que tenemos que saber es que hay una relación con el agua y con las ondas del agua, pero hay otras interpretaciones que tienen que ver con lo que dije antes, y es que en realidad el símbolo se origina del aire. Y segundo, que en realidad no son ondas acuáticas, sino que son serpientes. Y las serpientes, históricamente, culturalmente y mitológicamente, han sido asociadas al conocimiento, a la inteligencia. Por otra parte, el simbolismo de las ondas, no importa en qué lo estemos dibujando, para la electromecánica también representa la transmisión de una frecuencia que está por encima de la onda conocida, que sería la onda simple. Cuando hay una onda doble, hay como una vibración superior, que puede ser de transmisión de electricidad, de sonido, de lo que se les ocurra. Entonces acá tenemos un símbolo que nos está transmitiendo mucho más que solo el agua, que es el agua que lleva en la alforja este señor o esta señora que representa el símbolo de Acuario. Acá también estamos viendo la transmisión de un conocimiento, la sabiduría, una frecuencia alta, alguna transmisión de comunicación de algún tipo, electricidad. Tenemos muchas cosas más contenidas en un símbolo que suele estar muy mal interpretado. Y digo muy mal interpretado porque en general Acuario se lo suele asociar al agua, y no nos extrañe que, sobre todo cuando nos cruzamos con personas que no saben demasiado de astrología, se sorprenden un montón diciendo: toda la vida pensé que yo era un signo de agua. Y es un poco confuso si nos ponemos a pensar, porque básicamente tenemos un signo de aire, pero que se llama Acuario. También es como que nos complicaron un poquito la existencia. Pero bueno, hay una relación acá con el agua, y que tiene que ver con que es el signo que representa la antesala de Piscis, que es el último y que sí, efectivamente va a tener que ver con el océano. Entonces tan mal no estamos en darle esa interpretación. ¿Viste, Juli? Qué interesante que es muy bueno
entender el simbolismo en general ayuda mucho a trascender un poco los significados y a ir más allá de lo que nos resulta conocido tal vez, o de lo que leemos en un libro y lo repetimos como loros sin entender qué significa o de dónde viene. Ahora que sabemos esto, vamos a hablar un poco de las ondas paralelas, ¿no? De las serpientes, del símbolo del conocimiento. ¿Qué más pasa con la serpiente? La serpiente fue la que tentó a Eva con la fruta del conocimiento. Entonces, adquirir ese conocimiento que le dio a Eva, obviamente que cuando leemos la Biblia lo que nos dice es que básicamente perdieron el paraíso, pero en realidad Eva ganó algo mucho más valioso que perder el paraíso. Ganó su propia libertad, la posibilidad de salir de la comodidad, irse por fuera de la zona de confort, el alejarse del mandato de Dios y poder hacer su propia vida, incluso a riesgo de no pasarla tan bien como cuando estaba en el paraíso. Entonces nos alejamos de esa figura que de alguna forma nos limita y conquistamos las alturas más elevadas e infinitas que ofrece la libertad. Y ahí, contenido en ese mito, ya tenemos los primeros retazos de qué significa la esencia acuariana. Acá la clave de Acuario tiene que ver con la libertad, con la individualidad, alejarse del instinto tribal, de la repetición y de la costumbre. El espíritu acuariano se muere en el momento en el que tiene que obedecer una norma social. Esto significa que la gente que tiene mucho Acuario en la carta, por lo tanto, tiene que ir siempre en contra de la corriente. No nos confundamos. Es el instinto el problema que tiene este signo con respecto a esa repetición. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el conocimiento detrás de esta costumbre? ¿Lo estoy haciendo porque quiero, porque lo deseo, porque me hace bien? ¿O lo estoy haciendo porque lo hacen todos los demás y yo en realidad no lo quiero hacer o no me suma nada? Entonces ahí es donde entran esos mecanismos en funcionamiento para este ser, para este arquetipo. Es el expresar mi naturaleza diferente, desincronizarme de la sociedad para entender que cuando me aíslo también ahí descubro realmente cuáles son las líneas que delinean mi personalidad. Hay un dicho zen, o sea, de la cultura budista, que me parece muy interesante como para representar Acuario, que dice: si te cruzas a Buda en el camino, mátalo. Y uno diría, ¿qué me está queriendo decir esto? O sea, yo en la Biblia no me voy a encontrar con una frase que diga: si te lo cruzas a Dios, mátalo. Pero en realidad tiene una representación que yo asocio mucho con Acuario, que quiere decir que el budismo, que se relaciona mucho más con ser autónomos y con encontrarnos con nosotros mismos y no tanto con adorar a un dios o a una deidad superior a nosotros, es que básicamente en el momento en el que empezamos a identificar nuestra creencia con una persona real, con una deidad, con un dios, el momento en el que lo encontramos y le damos forma, ahí es donde lo tenemos que matar, porque estamos perdiendo nuestra propia autonomía para obedecer a una ley superior que no nos deja apoderarnos de nuestra propia libertad. Eso es lo que significa esa frase zen tan popular para Oriente, ¿no? Seguramente no creo que todos ustedes lo hayan escuchado. Están ahí, siguen en pie, porque a veces se quedan tan calladites que digo, estoy aburriendo a todo el mundo o dejó de funcionar la conexión y ustedes vieron que yo y no paro. Bien, sabiendo esto entonces, gracias Juli, sabiendo esto entonces, ¿cuáles son las estrategias que tiene este signo? El oponerse a la presión de lo establecido, el resistir a la coerción de la cultura, el seguir los dictados de su individualidad, el tomar sus decisiones, hacerlo en contra del qué dirán, lidiar con personas que le amen, pero que traten de forzarle a conformar sus expectativas. Entonces, ir en contra de eso también, de ese establecimiento de ley
que tiene que ver con vos tenés que ser así para hacernos felices a nosotros. Y no dejarse llevar también por la tentación de traicionarse forma parte de otra de las estrategias acuarianas. Ojo al piojo con eso también, porque es esto de pagar el precio de la libertad. La libertad no es algo barato y Acuario es el signo que más en claro lo tiene por encima de todos, porque implica en algún punto no sentir que nadie me va a terminar de entender al 100%. Y esto también se traduce en una terrible sensación de soledad, pero al mismo tiempo de encontrarme con otras personas en los momentos en donde me aceptan por mi autenticidad y en los momentos donde yo también veo esa autenticidad en el resto de la gente y la valoro. Entonces, es verdad que muchas veces el mito lo construye a Sagitario como un signo sumamente frío. No nos olvidemos que es un signo de aire, es decir, que piensa todo mucho más con la cabeza que con el idioma del corazón. Pero al mismo tiempo es el signo que mucho más en claro tiene lo que significa conectar cuando realmente no están esas barreras sociales que están construyendo algo de mentira frente a esa relación. Cuando nosotros vamos a una reunión y sonreímos y hablamos de una película y de qué sé yo, Acuario trasciende eso. No significa que no quiera hablar de películas, pero no va a tratar de ir con la corriente simplemente para encajar. El precio muchas veces es sentirse un sapo de otro pozo, pero también es saber que no nos hemos traicionado. Y tiene dos formas de traicionarse Acuario. Una de ellas es simplemente oponerse a su propia naturaleza, ir en contra de eso que le marca como su propia identidad. Y la otra situación que también puede llegar a ser frecuente en su vida es ir en contra de cualquier cosa simplemente por ir en contra, no por ser auténtico o auténtica. Entonces, ahí está un poco cada una de las veredas, ¿no? No me debo entregar, pero tampoco tengo que ser contrera simplemente por ser contrera. ¿Por qué estoy llevando la contra? ¿Cuál es el sentido de esto que estoy haciendo? ¿Tiene realmente un sentido o lo estoy haciendo simplemente porque quiero que el resto me vea diferente? A la larga, hacerlo por postura termina siendo muy parecido a hacer las cosas según las impone la sociedad. Entonces, ahí es donde Acuario también se tiene que avivar y conocer primero lo que tiene acá antes de simplemente hacer algo para no parecerse a los demás. Y es eso también un poco algo que me resulta interesante interpretar de este signo, y es que muchas veces hablamos de que Leo es un signo egoísta. Recordemos que Leo es el signo opuesto complementario de Acuario. Y también la gente con mucho Acuario en su carta puede llegar a ser muy egoísta a su manera, porque en ese afán de diferenciarse tanto del resto de las personas, muchas veces se ponen por encima de los demás por creerse superiores a la hora de ser distintas. Entonces, ojo con ese engaño, porque tal vez Leo tiene esta cuestión de ser mucho más honesto respecto a su necesidad de apoyo y de aplauso ajeno. Acuario todo lo contrario, necesita que simplemente ser como quiere ser, y si nadie le acepta y si nadie le aplaude, no le interesa. Entonces ahí está donde yo me siento superior. Obviamente que no estoy diciendo que toda la gente que tiene mucho Acuario en su carta sea así, ojo, pero estoy diciendo que ese puede ser uno de los posibles engaños en donde cae Acuario también. ¿Y cuáles son los recursos que tiene este signo para lograr ese cometido? Ver la verdad, ¿sí? Es decir, todo lo que se le pone enfrente, cuestionarlo antes de aceptar esto. ¿Por qué es verdad? Es verdad porque, bueno, viene de acá, porque está comprobado, porque estas son sus raíces. Qué interesante lo que traes de Acuario y su opuesto complementario. Gracias, Mar Neptuniano, qué lindo nombre de cuenta. Otra cuestión que tiene Acuario también es el genio, pero ojo con el genio, que no estoy hablando del genio ni como el humor, digo, mal genio, buen genio, vieron que también se usa esa palabra, ni tampoco estoy usando el genio como la inteligencia superior. El genio es, me ponen un obstáculo adelante y yo tomo una decisión que va por una vía paralela. El genio es la capacidad de
tener ideas originales o pensar cosas distintas que me saquen de un conflicto. Ese es el genio, es la inventiva, es esa chispa que me despierta una idea que me sirve para avanzar. Y la inteligencia bien aplicada, por supuesto, también tiene que ver con el genio, la habilidad para pensar de formas que no nos enseñaron a pensar y que sin embargo pueden ayudarnos a salir de una situación. Rebelarse también muchas veces es su recurso, defender la verdad. Hay una obstinación implacable que tiene también Acuario y que pocas veces se considera como parte de su ecuación, porque pensamos que el signo más terco de todos es Tauro, por ejemplo, porque es un signo de tierra fijo que defiende algo. A veces se piensa que es Aries, porque Aries tiene una gran cualidad para discutir y argumentar, pero sostenerse en un lugar y no querer moverse de ese lugar puede ser la gran densidad que tiene Acuario también. Y no me refiero a densidad con U, que pesado, me refiero a lo denso, a lo sólido, a lo espeso. A eso voy. Es el plantarse en una idea. Por eso también Acuario es un signo muy pero muy idealista. Sabiendo todo esto, entonces, ¿cuál es la sombra o lo que puede llegar a devenir en sombra para este signo? Como dije antes, las percepciones que son válidas pero que terminan cayendo en terquedad, el negarse a escuchar, es decir, yo agarro y tengo una idea y la cuestiono. Está perfecto, Acuario, pero ¿vas a escuchar también la otra palabra? A veces caer en conspiranoias, eso es algo muy acuariano, ¿sí? Fijémonos que un poco la ecuación de la conspiranoia tiene que ver con yo soy diferente al resto. Como yo soy diferente al resto, yo me creo más inteligente. Como yo me creo más inteligente, yo veo esa verdad que el resto de la gente no está viendo. Entonces, mi manera de diferenciarme, en vez de ser original conmigo misma, es simplemente ir en contra de una pauta establecida simplemente porque me creo superior. Y ahí entramos en terreno de terraplanismo, antivacunas, aliens, cuando en realidad tal vez era simplemente una luz de un satélite que vi en una foto. De nuevo, no significa que toda la gente de Acuario tenga esto. Recuerden que estamos hablando del arquetipo del signo y también recuerden que estamos hablando de cuáles son sus posibles sombras, lo que no significa que sea 100% una cosa o la otra. Y finalmente lo que dije antes, ¿no? Esto de la excentricidad sin propósito alguno. Que una cosa es, yo soy excéntrico porque me encanta ser así y me encanta esta parte mía y la manifiesto de manera excéntrica y el resto le parece loco, pero yo estoy feliz conmigo, que esa excentricidad adversa que tiene que ver con si yo me muestro diferente, entonces ahí ya gané. Y esa diferencia, ¿es quién realmente soy o también me estoy mintiendo y simplemente estoy posicionándome en relación a qué hacen los demás tratando de hacer lo contrario? Así que bueno, eso es, digamos, la esencia acuariana en sí misma. Cosas a tener en cuenta. Acuario, como dijimos antes, es un signo de aire, por lo tanto, su lenguaje es el lenguaje del intelecto, de la cabeza, del raciocinio, pero también de la ansiedad, ¿sí? Acuario, de los 3 signos de aire, es el signo que más observa hacia el futuro porque va a la vanguardia y porque al revelarse a lo establecido, siempre da un paso al frente respecto a lo que aún no ha sido descubierto. Entonces es un signo que se enfoca tan poderosamente en el futuro que muchas veces va a caer en ese gran riesgo, en esa circunstancia de terminar siendo preso o presa de su propia ansiedad. Esta cosa de me maquino en mi cabeza cuáles son todos los posibles futuros, tipo Doctor Strange. Y finalmente tal vez nada de todo eso que me imaginé pasa, pero mi cabeza igual puso el pie en el acelerador y no frenó nunca más. Entonces también es esa cuestión de a veces hay que acallar el cerebro y recordar que estamos acá para disfrutar. También eso que tiene Acuario de la contraposición con su signo complementario, que es Leo, que Leo tiene una conexión mucho más profunda con su niño interno, con esta cosa de disfrutar la vida, las vacaciones, el show, la creatividad.
que también son cualidades acuarianas, pero que Acuario quizá lo hace con esos fines elevados, ideológicos, vanguardistas, y se olvida que también puede conectarse un poco con el disfrute y con su propio jugar. Esa es la parte que tiene. Tengan presente algo que es muy interesante en todos los signos, y es que antes de que por la observación astronómica se descubrieran Urano, Neptuno y Plutón, que son los únicos 3 planetas que se necesitaban telescopios mucho más avanzados para poder verlos en el cielo, los signos estaban regidos por los planetas antiguos. En realidad, sus antiguos regentes sería. ¿Vieron que, por ejemplo, Libra y Tauro están los dos regidos por Venus? ¿O que Mercurio y Virgo están los dos regidos por... Géminis y Virgo están los dos regidos por Mercurio? Bueno, antiguamente eso pasaba con los signos que hoy por hoy están regidos por sus regentes modernos. Entonces, Acuario no estaba regido por Urano, estaba regido por Saturno. Entonces, un poco eso es lo que sucede también con esa mirada acuariana, ¿no? Que tiene una relación un poco indirecta con las funciones saturninas de la responsabilidad, de la elevación, de la regla. Miren qué interesante esa poderosísima relación que tiene Acuario con las reglas, incluso cuando viene a romperlas. Hay algo que también va en función a las estructuras. Y así es como también muchas personas con fuerte Acuario en sus cartas se encuentran no sintiéndose demasiado identificadas con ese arquetipo acuariano de la persona libre, hippie y que hace lo que se le canta, sino con una persona mucho más seria y cuestionadora de sus entornos. Ahí está donde quizá esa persona respeta mucho más su arquetipo acuariano, su arquetipo saturnino, saturnino que su arquetipo uraniano. Y respecto a Urano, que es el regente actual de Acuario, fíjense qué interesante esto del símbolo, que tiene un poco de relación con lo que habíamos visto antes. Este es el símbolo de Urano. Fíjense que Urano, más allá de lo que significa el símbolo en sí mismo, casi que estamos viendo la representación de una antena. Y en cierta forma lo es, porque básicamente el semicírculo a la izquierda tiene que ver con la receptividad y el semicírculo a la derecha tiene que ver con la transmisión. Por lo tanto, esas dos antenitas funcionan como una parabólica que está transmitiendo un mensaje en todas las direcciones. Entonces, casi si lo tuviéramos que dibujar, básicamente sería como si dijéramos, bueno, acá lo tenemos a Urano y acá tenemos las ondas de Acuario que están siendo transmitidas en ambas direcciones. Fíjense cómo todo tiene una representación y nuevamente hablamos de esa transmisión de conocimiento que es tan pero tan acuariana también. Todo está conectado, ¿viste? Es increíble. Vamos a hablar ahora de este dibujo. Para la gente que no lo conozca o que es la primera vez que viene a este stream, les cuento lo que venimos haciendo con todos los signos anteriores. Agarramos un signo, que es el signo del mes, y buscamos a este autor que se llama Jofre Bosschaert. Si quieren buscar cuáles son sus otras ilustraciones, se los voy a dejar en el chat para que puedan leer su nombre. Jofre Bosschaert era básicamente un pintor surrealista que hacía este tipo de ilustraciones e hizo una para cada uno de los signos. Y es muy interesante lo que hace en sus representaciones astrológicas porque utiliza un montonazo de simbolismos de diferentes tipos de culturas y mitologías y las comprime todas en una sola cosa. Entonces nos sirve un montón para conocer más de qué significa el símbolo de estos signos. Acá, cuando vemos Acuario de Jofre, fíjense que lo primero que observamos es cómo está Urano, acá dibujado, efectivamente, como habíamos dicho antes. Es un símbolo un poco más antiguo de Urano. Fíjense que tiene como una H. Esto es porque la persona que descubrió a Urano se llamaba Herschel, entonces por eso está la H de su apellido, pero igualmente... fíjense como siempre los simbolismos se relacionan directamente y se transforman según el uso que se hace de ese planeta. Y después
el símbolo fue mutando a algo que tuviera más relación con esas antenitas de las que hablamos antes. Y fíjense cómo acá Jofra también le interesa dibujar al regente antiguo de Acuario, que es Saturno. ¿Qué más vemos en esta ilustración? Bueno, en principio, obviamente que vemos al aguador, que es de lo que estábamos hablando. Vamos a hablar un poco de cuáles son los dioses que para las diferentes mitologías estaban asociados con Acuario, que también nos va a servir para interpretar, ¿no? En principio, estaba asociado con Hapi, se escribe en realidad Api o Apis, que era el dios del Nilo, que se lo solía representar con 2 toneles de agua, que eran los que originaban el Nilo. También era un dios que dispensaba la vida, era muy afín a Osiris, muy cercano a Osiris. Osiris también tenía un trono del cual manaban las corrientes de agua en general, por eso existe esa relación entre estos 2 dioses. Y con esto también tenemos el concepto de agua, pero como manifestación simbólica, como yo soy la persona que ofrece el agua, no necesariamente estoy fusionado con el agua, no soy el agua y no estoy sumergido en ella, soy el dador del agua. Los sumerios en la Mesopotamia también utilizaban, ¿cómo se llama?, a la diosa Gu, que representaba la figura de una mujer que salvaba las almas de la muerte y las despertaba en su nueva vida. También regía los embarazos, y que para los griegos esta diosa era Rea, que era la madre primigenia babilónica, o sea, Rea también venía de lo babilonio y después se incorpora al panteón griego de los dioses preolímpicos, que hablaba del océano primario, es decir, del caos, de la creación de la materia, del tiempo de las aguas. Todas estas cosas tienen que ver con Acuario. Es decir, que Acuario habla mucho también de cuáles son los orígenes, tiene una relación directa con cuál es el vínculo que hay con la muerte. Por eso ven esa calavera ahí, que esa calavera me hace acordar mucho al principio de Aladino. ¿Vieron cuando se abre esa cueva en el desierto? Solamente que en realidad era una cabeza de león, creo. Pero bueno, está el desierto ahí atrás. Y un poco es de dónde viene el símbolo. Recuerden que cuando vimos Capricornio, que es el signo anterior a Acuario, habíamos visto que Capricornio tiene una relación muy directa con todo lo que está ligado a la muerte. Es decir, que acá habla un poco de cómo se deja atrás ese simbolismo y volvemos a los orígenes y a las aguas también. Otra cosa que también me parece interesante. Claro, la calavera es literalmente morir y transformarse, por lo menos eso es lo que viene a representar en este dibujo. También otra cosa que no puse acá, que la vamos a buscar para que puedan observarlo, es que Acuario está directamente relacionado con la estrella en el tarot, ¿sí? Fíjense, miren, o sea, más acuariano no hay. Fíjense cómo tiene básicamente a esas 2 alforjas, la estrella, esa mujer medio angelical, ¿sí? Y acá también nuevamente la estrella, fíjense que es de noche, esto no es el sol, es una gran estrella que está brillando en el cielo, por lo tanto hay una asociación directa con ese simbolismo tarológico que tiene que ver con Acuario, ¿sí? ¿Y de qué se trata el arcano 17? Nos está hablando un poco digamos, del despertar espiritual, del cáliz, del renacer espiritual. Ese renacer espiritual Acuario lo puede obtener solamente a través de la revelación o del ir más allá de los conocimientos que se le han impuesto en la sociedad. Por eso esa relación directa con este simbolismo también. ¿Qué más tenemos en este dibujo que podamos ver? A ver, quiero ver cómo nos podemos ordenar. Bueno, fíjense que acá, una vez que él vierte las aguas, tenemos como una especie de remolinos, que esos remolinos parecen un poquito agua, pero parecen también un poco viento, ¿no? Entonces, hablamos de un cambio, también hablamos
de cómo hay una situación de la muerte simbólica que tiene que ver con ese cráneo que también está ahí, del despliegue de otras formas de conciencia, esa cuestión medio caótica que no entendemos de dónde viene, pero que se relaciona con la creación. Recordemos que Acuario está regido por Urano, y Urano era el gran dios creador, solamente que a diferencia de Saturno, de Cronos, que los hacía de tener relaciones con la otra diosa que era la madre, acá los creaba de la mismísima arcilla, es decir que era un artesano, y acá también tenemos esa representación uraniana de lo que significa Acuario. También nos habla, esperen que recién noto que abajo en el centro está el símbolo de Acuario. Claro, exactamente, fíjense que estas aguas de acá es el símbolo de Acuario, exactamente. Bueno, también tenemos el tema de irradiar luz, ¿no? Fíjense cómo tenemos a esa estrella que irradia luz. Al final del camino donde está la boca de la calavera también vemos una luz que está radiando. Es decir, que hay una cuestión de iluminación, ¿no? De también buscar cómo el conocimiento termina despejando nuestros caminos. Esa situación que se relaciona con la idea, el idealismo, cómo el idealismo abre puertas a otras realidades. Pero también otra cosa que me parece interesante destacar de este dibujo es el tema de estos lotos que existen acá, ¿no? Estos representan básicamente los chakras, es decir que ese agua que vuelca Urano, iba a decir, ese agua que vuelca Acuario, tiene que ver con la iluminación de las diferentes áreas de mi propia individualidad. Y de nuevo, es el florecer individual, es lo personal. Acuario no deja de ser un signo delimitante de personalidad, pero lo hace a través de una búsqueda de conocimiento. Y también recordemos que es un signo que está profundamente conectado por su cercanía con Acuario. Es decir, que el despertar espiritual final va a venir con Piscis, pero antes está Acuario, que busca ese conocimiento, que va acercándose a un planteamiento de qué es lo que tenemos que quebrar de nuestra sociedad, de qué nos tenemos que liberar y qué camino tenemos que iluminar, qué chakra tenemos que alimentar para poder revivir, ahí de nuevo la calavera, en una nueva identificación de nosotros mismos. Y acá, Acuario te desbloquea los chakras. Y acá también está esta cosa muy acuariana que tiene que ver con los nuevos inicios. Acuario es un signo que se debe desprender de las tradiciones, por lo tanto también tiene que ver con la novedad, con ir a la vanguardia, con no llevar una mochila, que esa mochila sean los trastos de mis recuerdos, de mis responsabilidades, de las cosas que son costumbres sociales, costumbres de mi tradición, de mi familia, que no significa que vaya a romper con ellas, significa que está creando su propio camino. Es decir, que Acuario también viene con ese racionamiento de en la vida a veces tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, y todo en este dibujo habla de ese borrón y cuenta nueva, de ese renacimiento, de florecer desde un lugar completamente renovado. Por eso también Acuario tiene mucho que ver con la juventud, entendida como la juventud eterna, ese disfrute que va a través de la búsqueda de conocimiento y de cuestionar lo que está establecido como algo histórico, como algo que tiene que durar muchos años. He dado un discurso muy intenso y muy largo, pero bueno, básicamente eso es el signo de Acuario, ¿no? Después, bueno, tenemos todos esos mitos que hay que tratar de aprender a cuestionar, como por ejemplo que Acuario es un signo que no ama, que Acuario es un signo malo, que es súper distante, que no quiere a nadie, y todo eso es mentira. Pero piensen que de nuevo estamos viendo acá esta esencia, ¿no? Acuario es un signo que le han obligado a que deba amar como nos han dicho que debemos amar. ¿Y cómo nos dicen que debemos amar? Debemos ser fieles, debemos ser constantes, debemos estar siempre con la misma persona. El amor debe ser romántico, debe ser demostrativo. Por supuesto que eso no significa que no debamos tener responsabilidad emocional con otras personas, ¿no?
esto puede llegar a ser un riesgo. Pero lo cierto es que también hay que entender que pueden existir otras maneras de amar, mucho más libres. Y acá, el momento en donde Acuario se encuentra con ese conflicto, en donde no complace a sus seres queridos, sino sigue estas reglas establecidas de cómo debe ser amar, se encuentra en esas situaciones en donde parece que está atrapado en un callejón sin salida. ¿Cómo ves el Plutón en Acuario que se viene? A ver, el otro día justamente hablamos de Plutón en Acuario. De hecho, se viene, no es un chivo en realidad, esto es una recomendación, ¿sí? Astrodelfos, Plutón, ponen acá. Acá, fíjense, hablamos el otro día de Plutón en los signos y hablé un poquito de eso, se los dejo acá por si después esto que digo quedó corto y tienen ganas de ver más. Pero bueno, básicamente no entiendo eso que decís de la primera ola de trauma generacional. ¿A qué se refirieron con trauma generacional? Todas las generaciones tienen un trauma generacional, creo yo. Yo creo que Plutón en Acuario va a ser una nueva era, va a abrir la nueva era que tiene que ver con la liberación respecto a lo concreto. Nos vamos a un signo que ya directamente abre mucho el mundo de lo digital y de lo tecnológico, es decir, que van a haber grandísimos avances de vanguardia respecto a todo lo que tiene que ver con lo tecnológico. Y para mí, cuando Plutón entre en Acuario, va a ser un momento muy importante en donde seguramente se valida en casi todo el mundo el uso de la criptomoneda, porque todo lo cripto tiene una relación muy directa con Acuario. Pensemos que Acuario tiene que ver con lo tecnológico, con lo virtual, como todo signo de aire, ¿no? El aire es invisible. La criptomoneda es un poco invisible también. No la podemos ver, no la podemos tocar, existe la virtualidad. Entonces, ahí está esa relación directa con Acuario también. Y Acuario también se relaciona un poco con ir más allá y con la libertad, ¿sí? Es decir, que Acuario también tiene que ver con el banco no está controlando más mis finanzas, la comunidad está controlando las finanzas. Nuevamente, una máxima acuariana. Obviamente que esto conlleva también otro producto negativo para la sociedad que tiene que ver con la contaminación. Pero esto es un problema, una gran problemática social, que en realidad la culpa no la tiene la criptomoneda, sino que la tiene la ambición humana. Porque si cada persona tuviera una pequeña criptomoneda y la dejara en la virtualidad y no se instalara en su casa 40 placas de video para minar Bitcoin, entonces ese problema no estaría sucediendo. Entonces también hay una cosa acá de conciencia humana que se le adjudica a un bien material, entre comillas, o a un bien económico, si le podemos poner un nombre correcto, y que en realidad está ligado a la costumbre humana de siempre necesitar tener más. Recuerden que, como vimos en el stream ese que les dejé en el chat, todo Plutón siempre tiene que ir analizado con qué planetas va acompañado transgeneracionales, es decir, qué pasa con Urano y qué pasa con Neptuno. Neptuno está en Piscis y va a haber un periodo de Plutón Acuario en donde también va a estar en Aries, y Urano está en Tauro y va a haber un periodo en donde está en Géminis. Es decir, que Urano en Tauro también habla de este cuestionamiento respecto a la naturaleza, cómo cuidamos a nuestra ecología. Acá también va a estar Acuario. Yo creo que cuando Piscis entre en Aries y Urano esté en los últimos grados de Tauro, va a ser un momento muy importante a nivel histórico en donde van a aparecer las primeras guerras relacionadas con la ecología y en donde las manifestaciones sociales van a tener una relación muy directa con la responsabilidad que ponemos por sobre nuestro planeta, porque Acuario es la rebelión, Aries es la guerra y la lucha, y Piscis tiene que ver con la solidaridad, que además cuando vemos a Urano en Tauro estamos hablando de nuestro contacto con el mundo de lo natural, con las plantas, los animales, lo que comemos. Así que esa es, digamos, mi visión de lo que se va a venir pronto. Voy a leer ahora el chat, perdonen, me emocioné hablando.
para la generación de Plutón en Sagitario, todas las generaciones, lo vi hace tiempo. No, la era de Acuario es una mentira, chiques. O sea, eso es para vender libros. La era de Acuario en realidad, o sea, miren, hasta Wikipedia te lo explica. O sea, era de Acuario, Wikipedia. Primero que nada es una fecha que, dependiendo del astrónomo o el astrólogo, no se terminan de poner de acuerdo, ¿sí? Hay astrólogos que dicen que fue en 2022, que yo no estoy de acuerdo. Son eras astrológicas. Vamos a ver qué es una era astrológica primero. Era en astrología es un periodo que corresponde con el desplazamiento de 30 grados del arco, el eje terrestre. Fíjense, este es el eje terrestre, ¿ven? Acá están los puntos equinocciales. Los podemos ver, a ver si se puede ver más grande la imagen. Bueno, no te mates tanto, ¿no? Fíjense, estos son los puntos y este sería el que atraviesa las diferentes eras. Y esto cambia cada 25.776 años. Es decir que supuestamente, si consideramos que el año 0 es el año de Cristo, de cuando apareció Cristo, que ni siquiera sabemos si existe Cristo, es 2148 años aproximados. Es decir que todavía nos faltan 120 años más para la era de Acuario. Por eso, para mí, la era de Acuario es un verso, y yo cada vez que escucho a alguien hablando de la era de Acuario, automáticamente para mí ya fue como astrólogo o astróloga. Hay un montón de cosas que yo aprendí a respetar acerca de que si Lilith sí, que Lilith no, que si los nodos son la otra vida o son el pasado. Hay un montón de cosas que podemos discutir porque tienen que ver con lo espiritual que nosotros no conocemos. Pero la era de Acuario, las eras astrológicas vienen de un cálculo matemático que tiene que ver con lo astronómico y que no está exactamente y enteramente toda la comunidad astronómica de acuerdo con eso. Por lo tanto, no se dejen llevar por eso. Ay, hubo una que casi la mató, una astróloga. Me da vergüenza. Básicamente había dicho que como Júpiter y Saturno iban a estar en Acuario, entonces eso era la era de Acuario. Casi la mato. O sea, ¿ustedes entienden que si Júpiter cada 12 años cambia de signo y Saturno lo hace cada 28 y medio, vamos a tener un montón de eras de Acuario toda la vida? ¿Qué? Entonces cuando Júpiter y Saturno vuelvan a estar en otros signos juntos va a ser otra la era de Aries, la era de Tauro. ¡No! ¿Quién dijo eso? Hay mucho desconocimiento y yo entiendo perfectamente que no tenemos que ser, meritocráticos, ni tenemos que mandar a estudiar a nadie, pero por favor también aprendamos un poco a cuestionar la información porque estamos diciendo pavada y la pavada hace mal. Entonces, ojo con eso, por favor. ¿Qué asteroides vos sí tomás en cuenta al leer una carta? Mira, o sea, solamente Lilith, pero, o sea, es como que es una pizquita, porque los planetas tienen demasiado peso como para no tenerlos en cuenta. Después sí, planetoides, está Quirón, pero nada más, la verdad sea dicha. Ahora, ¿en qué era estamos? Estamos en la era de Piscis, porque las eras astrológicas van de atrás para adelante. Eso significa que es era de Piscis, después era de Acuario, después era de Capricornio y así. Hay mucha difusión de lo astro y mucha info dando vueltas que no es cierta. Sí. O sea, a ver, yo no me quejo porque, como siempre digo, ustedes ya saben, yo siempre hablo de esto. Estoy muy agradecida de que se haya puesto de moda la astrología porque si no fuera por eso, yo no podría vivir y trabajar de esto, ¿no? Cuando yo me recibí de astróloga en el 2009, era impensado que se podía vivir de esto. Estudiar astrología era un hobby en donde después le hacías la carta natal a tus amigues y te osabas decir algo más allá de soy de Tauro, tipo tenés luna en Leo, y la gente te miraba con cara de me está hablando en chino básico. Ustedes no se dan una idea la cantidad de información que ha avanzado en todos estos años y cómo planteamos lenguaje. Hoy por hoy, cualquier persona que tenga más o menos un uso mediano de redes sociales sabe cuál es su sol, su luna y su ascendente. Eso es algo que antes no teníamos en cuenta. Así que yo agradezco mucho esa popularización. Pero obviamente, como con toda popularización, hay una difusión errónea de las cosas.
¿De dónde viene esa difusión errónea de las cosas? Yo realmente no lo sé. No sé si es que alguien informa mal, no sé si es que una persona leyó de un lugar y lo malinterpretó, si hay personas que mienten. Tiene mucho que ver también con el apresuramiento de la juventud, creo yo, ¿no? Acá me vuelvo medio vieja diciendo estas cosas, pero veo muchas páginas amateurs que capaz dicen cosas que han investigado por su cuenta y sacan conclusiones en base de cosas que no han terminado de investigar, y esto suele pasar. Pero bueno, también ahí corre por cuenta de cada persona el ser lo suficientemente inteligente, decir, ¿quién me está vendiendo esto? ¿Una persona que ya tiene experiencia y que ha investigado, o una persona que agarró lo primero que encontró? Claro, no hay que quitarle el valor real. Volviendo al tema anterior, me parecía muy impresionante que ponele para el 2025 aproximadamente habrá conjunción Saturno-Neptuno en Aries, y esa conjunción es sextil a Urano en Tauro-Géminis y sextil a Plutón en Acuario, a la vez Plutón trino Urano. O sea, todos los planetas lentos en contacto. Sí, se vienen momentos de mucho movimiento, pero esos movimientos también, fíjate que tenés un montón de movimientos que son positivos, mucho sextil, mucho trígono, es decir, aparece mucha oportunidad. Y yo creo que esa oportunidad también tiene que ver con el movimiento juvenil. Es decir, que nosotros como adultos vamos a ver años en donde la juventud realmente se va a poner la remera para tratar de resolver las cosas que nos van a empezar a pegar duro a nivel ecológico, económico y crisis política. No me parece casualidad que empecemos a ver a los primeros electos y electas en elecciones presidenciales que sea gente más joven. Entonces también hay que prestar atención un poco a ese tipo de juventud, en donde tenemos que cambiar el paradigma y entender que también la gente joven tiene otra manera de mirar las cosas, pero al mismo tiempo tampoco dejar atrás el hecho de que ser viejo no está mal, ¿sí? Es decir, que cada cual ocupe el lugar que tenga que ocupar. Así que creo que se vienen esos años. Me gustaría ser esperanzada, pero bueno, generalmente no lo soy. Siempre pienso lo peor del futuro. Pero bueno, también vengo consumiendo mucha gente que tira cosas súper negativas acerca de lo que se viene para la humanidad a nivel ecológico. Acá no estoy hablando de astrología, estoy hablando de simples análisis de números porcentuales y mediciones climáticas que son muy tristes, pero bueno, todavía nos queda esta juventud que ha nacido con esta terrible responsabilidad. No lo voy a dejar de consumir porque es realidad, Juli. O sea, me pone triste, pero al mismo tiempo yo me quiero hacer un poco responsable de este planeta. No quiero olvidarme de lo que va a pasar después, porque capaz dentro de unos años nos empiezan a cobrar el agua, nos empieza a cobrar el aire, no sé. Ya hay empresarios que se están yendo a conquistar otros planetas, ¿entienden? Lo que antes parecía una locura ahora se está convirtiendo en una realidad. Así que nada, es así. Pero bueno, me encanta porque terminamos teniendo una charla muy acuariana, ¿no? Que es este cuestionamiento de qué pasa en el mundo, qué va a pasar en el futuro. Vino muy sincronizado con lo que está pasando. Nada, si les gusta el trabajo que hago, si les gusta el material que hago, tienen un montón de formas de ayudarme. Me pueden, por ejemplo, donar cafecitos. Poniendo signo de admiración cafecito, se lo voy a dejar ahí en el chat. Pueden hacerme alguna donación, chiquita, grande, como si me estuvieran invitando a un cafecito, y eso me ayuda a que yo en algún momento pueda llegar a mi objetivo de comprarme una plataforma para dar clases que me permita rendir exámenes, todo súper digital. Otra manera de ayudarme es donando bits o suscribiéndose a Twitch, a este mismo canal. De hecho, si tienen Amazon Prime, lo pueden hacer gratuitamente simplemente inscribiéndose a Amazon Prime, y ahí, por pagar ustedes Amazon Prime en su vida real, tienen la posibilidad de suscribirse al canal sin pagar un peso alguno. Y si no pueden hacer nada de eso, entonces difundiendo mi trabajo me ayudan un montón. Cada vez que yo hago un stream, retuiteando o compartiendo la story o compartiéndole el link a sus amistades, o si no, a todas mis redes, que como ustedes ven ahí, a ver dónde está el Linktree. Fíjense, ahí les voy a dejar en el chat
es el Linktree, en donde tienen absolutamente todas mis redes sociales. La web para contratarme, Twitch, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, Discord, lo que se les ocurra, hasta el LinkedIn y mi otro trabajo que tiene que ver con escribir notas de videojuegos, porque ¿por qué no? Nada. Pronto, yo no creo que suceda en febrero, pero en marzo vamos a empezar con los streams nocturnos y seguramente vaya a ser los miércoles a la noche o los jueves. Estoy entre el miércoles y el jueves porque tal vez empiece a hacer artes marciales y no sé qué día va a ser, así que en base a eso vamos a ver qué sucede. Así que bueno, vamos a ver a quién se puede raidear el día de hoy. No hay nadie transmitiendo. A ver, está esta chica que estaba dibujando. No sé quién es, pero siempre bancamos el arte. Así que vamos a hacer el raid a esta chica que está dibujando. Así que si tienen ganas de ver a alguien pintar, se quedan. Y nos vemos el lunes que viene. Les voy a hacer votar a ver de qué tema quieren que hablemos. Así que vamos a ver de qué se va a tratar el próximo stream. Es 14 de febrero, así que tal vez hable de algo que tenga que ver con amor, sexualidad y cómo verlo en la carta natal. Así que seguro vamos a ver algo de eso. Nos vemos el lunes que viene. Les quiero, gracias por venir.